Buenas, ¿cómo están? Todos muy bien. Bueno, vamos a arrancar con este tutorial que les estaba leyendo, ¿sí? Sobre estructuras condicionales. Algo ya vimos en clases, pero bueno, para que puedan repasar y para aquellos que no estuvieron presentes, les voy a dejar este tutorial, ¿sí? Bueno, ¿qué son las estructuras condicionales? Algo ya habíamos estado hablando cuando vimos algo. Las estructuras condicionales básicamente son estructuras de control de flujos de datos. ¿Sí? Hasta el momento nosotros venimos viendo programación imperativa o programación estructurada, ¿eh? Que se ejecuta línea por línea, ¿sí? Las estructuras de control de flujo de datos, como los condicionales, como los bucles o ciclos que vamos a ver en el próximo tutorial, lo que me permiten es direccionar o redireccionar, mejor dicho, el camino lineal que viene tomando el flujo de programación, ¿sí? Las condicionales, obviamente, ya las encontramos, o las condiciones las encontramos en la vida cotidiana. Un segundito, que no me está respondiendo. Ahí estamos. Por ejemplo, bueno, acá elegí la figura de la gallina o del pollo, no sé bien qué es, intentando cruzar la ruta, ¿sí? O una carretera. Dice, una condición en la vida cotidiana conlleva siempre una decisión a tomar. Y de esto se trata el condicional, ¿sí? Básicamente es una decisión que me puede llevar por un camino o por otro. Acá si vemos, dice, miremos por ejemplo el ejemplo de la gallina. Dice, ¿tendrá la capacidad de razonar si debe cruzar la calle o no? Si bien los animales no utilizan el razonamiento como para tomar decisiones, si lo van a hacer a partir de su propio instinto, ¿sí? Su instinto de supervivencia, que eso lo tenemos todos los animales. Y las respuestas o las posibles resoluciones a esta condición van a ser que cruce o no la carretera, ¿sí? Si cruza la carretera, va a estar del otro lado, es decir, la condición va a ser verdadera. Si no la cruza, es decir, se queda en el lugar en donde está, la condición se va a volver falsa, ¿sí? Bueno, esto más o menos para ejemplificar la idea de una condición en la vida cotidiana. Vamos a ver otro ejemplo, ¿eh? También hablamos a veces de condición física, ¿eh? Y justamente utilizamos la palabra condición porque la condición física hace referencia a ciertos estándares y valores que son medidos por la Organización Mundial de la Salud, en donde esos valores lo que proyectan o lo que indican es el estado general de salud que tiene una persona, ¿sí? Que va a depender de distintos factores. La condición es, si la persona hace una vida saludable, es decir, come sano, hace ejercicio, no es propenso a las adicciones y otras cosas, bueno, y otros factores que se pueden analizar también, la respuesta a esa condición va a ser verdadera, es decir, la condición física de la persona es saludable, ¿sí? O es estable. De lo contrario, si alguno de esos valores no se cumplen, la condición no es estable, ¿eh? Sería para la programación una condición falsa. Como vemos acá, dice una dieta, perdón, una serie de medidas como ir al médico, hacer deportes, una dieta saludable, continuar con una rutina diseñada, a esto lo llamamos respuesta de la condición, a la condición, ¿eh? En programación también vamos a seguir básicamente esta estructura. Vamos a tener una condición dada, ¿sí? Y esa condición puede tomar dos caminos posibles. Un camino que va a responder de forma verdadera, es decir, un sí a esa condición, o de forma falsa, ¿sí? Después, cuando nos adentremos un poquito más, vamos a ver que una condición en realidad puede tener un solo camino cuando hablamos de condicional simple, es decir, devolver una respuesta verdadera sin especificar la falsa. Puede ser doble, es decir, puede tener especificadas las respuestas verdaderas y falsas en la misma estructura. E inclusive puede ser anidados, ¿eh?
Es decir, una condición dentro de otra condición para llegar a un resultado. ¿Eh? El factor común, digamos, es el resultado que se va a obtener, o los resultados que se van a obtener, ¿sí? Porque cada camino devuelve un resultado diferente. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Si me deja pasar la diapositiva. Entonces, en programación, un condicional es una estructura de control de flujos. ¿Sí? Esto es lo que veíamos viendo. Al igual que en la vida cotidiana, depende de una decisión. ¿Verdadera o falsa? ¿Sí? Puede ser la respuesta. Acá en el ejemplo, que lo tenemos en diagrama de flujo y en pseudocódigo, en el ejemplo podemos ver que la condición dice si la edad es mayor o igual a 18 años. ¿Eh? Si la edad es mayor a 18, mayor o igual a 18 años, me va a devolver, vamos a ir por este camino, me va a devolver esta respuesta. Es decir, la persona es mayor de edad. De lo contrario, va a tomar este camino, es decir, la persona es menor de edad. ¿Eh? Siempre tenemos que razonar cuando nos enfrentamos a un algoritmo que generalmente lo que va a estar presente es la palabra sí. ¿Mm? La palabra sí indica que hay una condición dentro de nuestro flujo de datos o dentro de nuestra estructura de datos, es decir, ya no va a seguir un camino lineal, sino que se va a bifurcar entre distintas operaciones. Si lo analizamos en diagrama de flujo, vamos a ver, acá tenemos leer, que es la forma en la que se le pide a un usuario un dato particular, en este caso la edad, y acá arranca la condición. ¿Eh? Dice, si la edad es mayor o igual a 18, entonces escribir me va a mostrar por pantalla que es mayor de edad. Si no, acá vamos a ir por el camino falso, escribir es menor de edad. ¿Eh? Noten que en pseudocódigo, al igual que lo venimos viendo en Python, todas las palabras claves o palabras reservadas se escriben, se muestran en un color diferente a el resto de los datos. ¿Eh? En el caso del sein o psein, como prefieran decirle, generalmente es azul para las palabras reservadas y negro para el resto de los datos. ¿Eh? Bueno, entonces, leer correspondería a esta parte del diagrama de flujo. ¿Eh? Cuando arrancamos el condicional, sí correspondería a esta parte del diagrama de flujo. Y después vamos a tener un escribir, tanto para el camino verdadero como para el camino falso. Lo que quiero que noten, ¿sí? Como para que se vayan familiarizando, digamos, sobre todo los que no tienen mucha experiencia en programación, lo que quiero que noten es que acá venimos en una programación de tipo lineal y cuando llegamos al condicional, ese flujo de datos se bifurca en dos caminos. ¿Mm? Eso lo logra el condicional, por eso lo llamamos, por eso hablamos de que es una estructura de control de flujo, ¿sí? Porque me permite bifurcar el camino. Vamos a ver ahora en Python cómo hacemos para expresar esto que hasta el momento venimos viendo en la vida cotidiana, que acabamos de ver en distintas expresiones de un algoritmo, como puede ser el diagrama de flujo o el pseudocódigo. Pero bueno, ya vamos a volcarlo a lo que estamos estudiando acá en Programación 1, que es el lenguaje de programación Python. Bueno, en Python básicamente la estructura va a ser muy similar al pseudocódigo, solamente que tenemos que usar la estructura propia del lenguaje de programación. ¿Sí? En el módulo anterior habíamos visto un acercamiento a un lenguaje de programación que es Visual Basic para aplicaciones, en donde el lenguaje o la escritura del lenguaje es mucho más parecida todavía a el pseudocódigo.
Acá en Python en realidad va a cambiar un poquito, pero sigue manteniendo una estructura similar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tener un poquito, bien. Vamos a analizar un poquito esta línea, la primera de todas. Acá tenemos una variable que la llamamos edad. ¿Y qué es lo que le asignamos? Le vamos a asignar un valor numérico, por eso antepongo la palabra reservada int, que viene de integer, ¿sí? Integer, en inglés entero. Y posteriormente vamos a iniciar un input, ¿sí? Que el input es un ingreso por teclado. Que recordemos que el input, la particularidad que tiene, que me devuelve una cadena de texto. ¿Sí? Python lo reconoce como una cadena de texto o una cadena de datos alfanuméricos, que si yo necesito para hacer operaciones matemáticas no me va a servir. Es por eso que esto lo que hace es convertir esto en un valor numérico. ¿Sí? Por ejemplo, si mi edad es 40 años, a través del input, Python va a recibir esto. Bueno, soy muy malo por escribir con la pluma, así que me disculpan. Eh, y esto, por más que para nosotros visualmente sea un número, el lenguaje de programación lo entiende como si fuesen datos alfanuméricos, es decir, como si fuesen letras. Entonces el int lo que hace es convertir eso en esto. Básicamente, para nosotros es lo mismo, pero internamente el lenguaje de programación sí puede operar con un dato numérico, no así con una cadena de texto. ¿Sí? Recuerden siempre eso. Si no es int, va a ser float, es decir, para los datos, para los números decimales, o flotantes, complex, en el caso de que trabajemos con números complejos y demás. Bien, acá es donde vamos a arrancar la condición. Acá tenemos if, ¿eh? Que es el equivalente en inglés para el si del pseudocódigo. Entonces les vamos a estar preguntando si la edad es mayor o igual a 18, entonces, entonces acá no se escribe, ¿sí? Sino que se representa con dos puntos. ¿Eh? Eso es otra cosa que los puede confundir porque nosotros en Visual Basic habíamos visto que se escribía if edad es mayor o igual a 18, then, el then es el entonces del pseudocódigo. Bueno, en Python no existe el entonces. ¿Sí? Se simboliza con los dos puntos. Así que bueno, otra cosa que cuando estamos arrancando siempre causa muchos errores. Y esto es también algo fundamental. Todo lo que vaya dentro de la condición tiene que estar identado, tiene que estar encolumnado o tiene que tener sangría, como prefieran decirlo. ¿Eh? Esto indica que este print que vemos acá responde a el if anterior, ¿sí? Es decir, a esta condición. Acá este es un algoritmo muy simple. Acá lo que pregunta es si la edad es mayor o igual a 18. Entonces, imprimir o mostrar por pantalla es mayor de edad. Acá tenemos otro ejemplo. El print, que es una palabra reservada para mostrar por pantalla. ¿Cómo ingreso yo el texto que voy a mostrar por pantalla? Entre comillas. ¿Sí? Es una cadena de texto. Entonces, siempre que tengamos datos en el input, en el print, entre comillas, significa que estamos ingresando o tomando una cadena de texto. ¿Bien? Perdón que insista tanto con esto, pero es motivo de error seguro, siempre. ¿Bien? Entonces, acá en esta parte lo que tendríamos es el camino verdadero que veíamos antes en el diagrama de flujo de nuestro condicional. Y acá vemos otra palabra clave que es el else. Significa si no o de lo contrario, el si no del pseudocódigo. Y también
lo expresamos con los dos puntos al final. Si no ocurre esto, de arriba, entonces, si no, imprimir es menor de edad. ¿Sí? La estructura es básicamente la misma, entonces aquí tendríamos el falso de nuestro condicional. ¿Eh? Acá vemos entonces que en Python también, supongamos que arriba de esto hay otras líneas de comandos, otras líneas de instrucciones, y después viene esto. Acá va a venir la parte lineal, y a partir de aquí se va a empezar a bifurcar en dos caminos, uno verdadero y uno falso. ¿Mm? Bueno, espero que haya quedado bastante claro este tema. Para aquellos que tienen poca experiencia todavía en programación, es necesario que insistan con este razonamiento, para que se vayan familiarizando con los conceptos, porque ahora lo vemos en Python, pero en los próximos módulos se va a repetir en otros lenguajes de programación. ¿Sí? Así que es muy importante que lo puedan aprender acá en Python, que es un lenguaje de programación bastante sencillo, bastante amigable. Por ahí más adelante ya se va a empezar a complicar un poquito más. ¿Eh? Pero bueno, la estructura es siempre la misma. Vamos a probar con un ejemplo cómo funciona. ¿Eh? Dice, ingresar como dato los tres lados de un triángulo rectángulo. Estos datos se leen sin ningún orden. Determinar si los datos corresponden a este tipo de triángulo. En caso de que no, eh, en caso de no tratarse de un triángulo rectángulo, indicar un mensaje alusivo. Si lo es, calcular e informar su área. Bien, entonces, vamos a analizar un poquito este algoritmo. Por alguna razón me está funcionando muy mal esto, así que pido disculpas por las pausas. Acá me dice ingresar como dato los tres lados de un triángulo recto. Es decir, acá hay un porque en realidad nosotros lo que le vamos a pedir al usuario es que ingrese tres lados, ¿sí? Tres medidas. Pero el usuario no va a estar pensando si el triángulo es rectángulo o no. Eso lo tiene que averiguar el algoritmo mismo. ¿Eh? Bueno, acá vamos a necesitar un poquito del álgebra como para saber cómo resolverlo. Pero acá ya vemos que tenemos tres variables de entrada. Que van a ser el lado 1, es decir, acá le voy a poner L1, después cuando haga la prueba en Python voy a utilizar variables más representativas. Tratamos de seguir siempre con esa buena práctica de programación. Vamos a tener tres datos de entrada. Uno va a ser el lado 1, otro va a ser el lado 2 y otro va a ser el lado 3. Son tres medidas expresadas en centímetros o en metros, lo que prefieran, que me van a servir como datos para resolver mi algoritmo. ¿Y qué necesito para resolver el algoritmo? Voy a necesitar dos fórmulas básicamente. Una es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? El teorema de Pitágoras, un triángulo rectángulo responde al teorema de Pitágoras, ¿sí? En donde el cuadrado del lado mayor es igual a la sumatoria de los cuadrados de los otros dos lados. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando el usuario ingresa números al azar, y nuestro algoritmo lo que tiene que hacer es reconocer si la sumatoria de dos lados es igual al tercero. ¿Eh? Y vamos a tener varias posibilidades acá. Porque acá, por ejemplo, en la expresión de la fórmula tenemos que el lado A más el lado B, el cuadrado del lado A más el cuadrado del lado B, es igual al cuadrado del lado C. ¿Sí?
Pero también puede ser que el cuadrado del lado A más el cuadrado del lado C sea igual al cuadrado del lado B. O el cuadrado del lado B más el cuadrado del lado C sea igual al cuadrado del lado A. ¿Eh? Son tres variables, tengo tres posibilidades. Y esas tres posibilidades yo tengo que expresarlas en un condicional como para poder averiguar si realmente se trata de un triángulo rectángulo o no. Porque si se trata de un triángulo rectángulo, me pide otro dato que es el área. ¿Eh? Para eso vamos a necesitar una nueva fórmula, que es el área del triángulo. ¿Eh? Que es base por altura sobre 2. ¿Eh? Eso solamente va a ocurrir si el triángulo es rectángulo. ¿Sí? De lo contrario, no. ¿Mm? Bueno, acá voy a trabajar en Visual Studio Code por una cuestión de comodidad, nada más. Pueden usar el de Python tranquilamente, ¿sí? El funcionamiento es exactamente igual. Las funciones son exactamente iguales, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de resolver este ejercicio que parece complicado en un principio, tiene sus trampitas, ¿sí? Pero bueno, es ideal como para ir razonando. ¿Mm? Lo primero que yo necesito como para resolver este algoritmo van a ser los datos de entrada, que habíamos dicho que eran los tres lados del triángulo. ¿Eh? Que el usuario los va a ingresar sin ningún tipo de orden y en realidad no sabemos qué lugar ocupa dentro de, el triángulo. ¿Sí? Si se trata de un cateto, del cateto mayor, del cateto menor, de la hipotenusa y demás. ¿Mm? Así que bueno, vamos a tratar de resolver esto. Porque en realidad, recuerden lo que hablamos en clases, siempre hay más de un camino como para resolver un algoritmo. ¿Mm? Así que bueno, tener en cuenta eso. Por ahí si a alguien se le ocurre otra forma de resolverlo, aparte de la que propongo yo ahora, lo charlamos en clase. ¿Sí? Así que bueno, lo primero que voy a pedir entonces son los lados. Vamos con el lado 1. Como se trata de una medida, la medida de un lado, que es una medida de longitud, puede estar expresada en milímetros, en metros, en centímetros, en pulgadas, lo que fuere. Generalmente vamos a estar utilizando un número decimal, ¿sí? Un número de tipo flotante. ¿Sí? Así que yo al input lo voy a convertir en un float. ¿Sí? Como habíamos hablado previamente, el input siempre me devuelve una cadena de texto, por eso utilizo comillas dentro de los paréntesis. Es por esto que sí o sí tengo que asignar la palabra clave float o int en el caso de que sea un número entero al input. ¿Sí? Bueno, acá le voy a poner ingrese el lado 1. Ahora voy a por el lado 2. De la misma manera, esto se puede ahorrar pasos, pero bueno, vamos, ya que son los primeros, vamos a trabajarlo así por separado. Acá le voy a poner ingrese el lado 2. Yo ahí siempre dejo un espacio después de los dos puntos, porque cuando lo utilizamos por consola queda todo pegado. ¿Eh? Entonces, por una cuestión de ordenamiento nada más. No va a cambiar nada de la programación. Y por último, el lado 3. Input, ingrese el lado 3. Acá ya si analizamos los inputs, vemos que yo le estoy pidiendo ingresar el lado 1, el lado 2, el lado 3. No voy a tener ni idea qué va a ingresar el usuario. ¿Sí? Si va a ingresar primero la hipotenusa y después el cateto menor y por último el cateto mayor o en otro orden. ¿Sí? Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a resolver el resto del ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Bueno, vamos a arrancar el condicional acá. Yo el condicional, para hacerlo más simple, podría directamente hacer concatenaciones con operadores lógicos. Por ejemplo, el OR.
Keylor me va a permitir analizar las tres condiciones en una sola línea. Pero ¿qué pasa? Yo, dependiendo de la condición, de la respuesta de la condición, tengo que asignar una variable, cuál es el lado A y cuál es el lado B, ¿sí? Después para calcular, o cuál es la base y cuál es la altura, para después poder calcular la, ¿cómo se llama? El área. ¿Eh? Así que bueno, lo pongo acá solamente de ejemplo, después lo borro. ¿Mm? Por ejemplo, podría poner, si lado 1 al cuadrado más lado 2 al cuadrado. Recuerden que el exponente en Python son los dos asteriscos seguidos. Es igual, acá uso un operador de comparación. A diferencia de lo que hice arriba, que utilicé un sol igual, el igual solito es para asignar. En cambio, los dos iguales seguidos es para comparar. Acá le estoy preguntando si la sumatoria del lado 1 y al lado 2 al cuadrado es igual al lado 3 al cuadrado. Esto me devolvería, en el caso de que se cumpla, me devolvería que el lado 3 es la hipotenusa. Bien, yo tranquilamente acá podría hacer, para explorar las próximas opciones, preguntar con un OR si al lado 1 al cuadrado más el lado 3 al cuadrado es igual al lado 2 al cuadrado. ¿Sí? Acá voy utilizando, voy concatenando con el OR. El OR, recordemos que se puede cumplir una condición o la otra para que sea verdadera, si no sí o sí tiene que ser las dos verdaderas. Pero hay un problema, que esto va a funcionar, pero yo no voy a saber cuál es la base y cuál es la altura, para después calcular el área. Entonces lo voy a tener que hacer con condicionales anidados. Vamos a cortar acá. Recuerden, los dos puntos es el entonces. Fíjense que cuando salto de línea ya automáticamente me deja el indentado. Significa que todo lo que esté ahí adentro va a ser parte de ese condicional. Yo, para salir del condicional, tengo que volver al margen original. Bueno, entonces, recordemos que, a ver si me deja activar la pluma. Bueno, está en contra mía hoy. Ahí está. Bueno, recordemos que un triángulo rectángulo, mejor que esto obviamente, que estoy dibujando yo, acá tenemos el ángulo de 90 grados, entonces esta vendría a ser la base, esta vendría a ser la altura, y este lado vendría a ser la hipotenusa. ¿Sí? Bien, entonces, si se cumple esta condición, que el cuadrado del lado 1 más el cuadrado del lado 2 son iguales en valor a la hipotenusa, ¿eh? Estamos en presencia de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, yo sé que lado 1 y lado 2 son la base y son la altura. Como la multiplicación es conmutativa, tiene la propiedad conmutativa, yo puedo asignar la base al lado 1 y la altura al lado 2, o viceversa. ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo. Entonces yo voy a poner acá que base es igual al lado 1, altura es igual al lado 2, y por último voy a calcular el área, que va a ser base por altura
dividido 2. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición? Voy a tener que ir a la segunda. En lugar de usar otro if, puedo usar el if tranquilamente. ¿Sí? Lo habíamos visto antes, que el if es como un else if, es decir, me permite anidar más de un condicional dentro de otro, ¿sí? Sin necesidad de utilizar un nuevo if. ¿Mm? Entonces acá voy a preguntar, el if lado 1 al cuadrado va a ser lado 2, lado 3, perdón, al cuadrado es igual, otra vez con comparación, a lado 2 al cuadrado. En este caso, la base y la altura serían el lado 1 y el lado 3. ¿Eh? Lado 1, altura, lado 3. Inclusive estoy pensando ahora, vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces el área sería base por altura dividido 2. Esto es lo que quería que noten. Acá tenemos una estructura que se me va a repetir 3 veces. Una instrucción que se me va a repetir 3 veces, que es esta acá. La tenemos acá, la tenemos acá, y falta una tercera comprobación. Así que, tranquilamente, yo podría calcularlo fuera del condicional. Acá lo voy a borrar. ¿Mm? Fíjense que ahí Visual Studio Code es otra de las maravillas que tiene, que te marca el... me olvidé de los dos puntos, pero se me está marcando error. No, me sigue marcando error. Bueno, después lo voy a ver. Y por último, tranquilamente podría usar else acá. Base va a ser igual al lado 2. Y altura va a ser igual al lado 3. Entonces ahí tengo las tres posibilidades, ¿sí? Esto es lo que les decía antes. Ya sé qué está pasando. No estoy inventando. Y acá también me faltaron los dos puntos. Bueno, siempre hay que prestar mucha atención a muchas cosas porque así es la programación. Tranquilamente yo acá vuelvo al margen original, ¿sí? Significa que ya salí del condicional. Entonces, tranquilamente acá puedo calcular el área. Acá acabo de cometer otro error, me acabo de dar cuenta. Eso porque estoy trabajando sin ningún ayuda a memoria. Eso es lo que le hablábamos antes, porque cuando manejamos diversas variables o diversas condiciones y demás, siempre hay que tratar de tener al lado una ayuda a memoria para no perderse en la condición, en las distintas, en el flujo, es decir, vamos a tener que imponer acá la tercera condición. ¿Por qué? Porque en el caso de que no se cumpla ninguna de las tres, hay un camino falso, ¿sí? Que tenemos que especificar. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la tercera condición es si la sumatoria de los cuadrados del lado 2 más el lado 3 es igual a el lado 1 al cuadrado. Vean, en este caso, ahí sí iría else, y acá vamos a poner un print por pantalla
con un mensaje alusivo que diga el triángulo no es rectángulo. Bien. Ahora sí, fuera del condicional yo voy a calcular el área, que va a ser igual a base por altura dividido 2. Siempre ayudo a la asociativa con paréntesis, ¿sí? Para que no me vaya a calcular otra cosa. Es una cuestión eh, de buenas prácticas también. Bueno, finalmente vamos a mostrar el área del triángulo es. Y acá hay una cuestión que yo al calcularlo fuera del condicional, sí o sí se me va a mostrar, ¿sí? Por más que sea cero el área. Entonces ahí tenemos otra cuestión. Podemos ahorrar escribirlo 3 veces, pero sí o sí, como es imperativo esto, sí o sí en algún momento va a llegar a esta parte, ¿eh? Y va a ser esto, va a calcular la base por la altura dividido 2 y encima tenemos una división, sí, no, está en el numerador por 0, me va a dar 0. En realidad lo correcto hubiese sido calcular en cada if el área, ¿eh? Y mostrarlo. Es decir, esto repetirlo 3 veces. Vamos a probarlo de las dos maneras, así ven la diferencia. Bueno, vamos a guardar primero. Y ahora sí vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo sin depuración. Está un poquito lenta la compu. Ya le estoy exigiendo demasiado. Así que bueno, paciencia. Bueno, les pido disculpas, tuve que migrar a línea de Python porque el ISO me estaba dando error con un fichero JSON. Después buscar el problema. Pero bueno, básicamente seguimos lo mismo, ¿sí? Ahora quedaba probar estas opciones, si funciona el funcionamiento, digamos, de este módulo. Yo ya lo tengo guardado porque lo traía desde Visual, así que directamente voy a correr. Vamos a probar valores de triángulo rectángulo, por ejemplo, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahí me dice el área del triángulo es 6. Voy a probar ahora nuevamente cambiando valores 5, 3 y 4. Los cambio de lugar. Me dice el área del triángulo es 4,5. Porque cambiaron las proporciones, digamos, del triángulo, más allá de que sigue siendo rectángulo. Pero vamos a probar qué pasa si ingreso valores que no se correspondan a un triángulo rectángulo. Vamos a poner, por ejemplo, 2, 5 y 9. Ahí me dice el triángulo es rectángulo y no es rectángulo y me tira un error. Ahí lo que le estaba comentando antes, que en realidad yo al calcular el área fuera del condicional estoy forzando a una división, ¿sí? Donde tengo valores iguales a 0. Al no cumplirse la condición, base, altura, en realidad tienen valores de tipo none. ¿Sí? Es decir, están vacíos, ni siquiera tienen un 0. Para eso yo debería haber antes, acá eh, de los inputs, podría haber hecho base igual a 0, altura igual a 0, por ejemplo, si les asigno un valor 0,
Vamos a ver si eso se soluciona, si se soluciona de esa manera. Pero en realidad acá lo ideal en este ejercicio particular va a ser repetir esta estructura dentro de los tres condicionales. ¿Sí? Eh, para evitar, para poder solucionar este problema. Vamos a probar, a ver, asignándole un 0, 5, 2 y 9. Bueno, acá se solucionó el problema porque le asigné un 0, en realidad me está haciendo una división, me queda 0 dividido 2 básicamente, ¿sí? Me da 0,0. Esto yo no lo tendría que mostrar en el caso de que el triángulo no sea rectángulo. Lo único que tendría que mostrar es esto acá, que el triángulo no es rectángulo. Así que bueno, vamos a solucionarlo de esa manera. Yo esto lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de cada condicional. ¿Eh? Hay que tener cuidado acá con los indentados. Este print va dentro de... Acá también. Dentro del elif. Y acá también. Dentro de el último elif. Vean. A ver si... No recuerdo si Python me permite ampliar. Vamos a ver. No, me estaría dejando. Con control más tampoco. Bueno. Espero que se pueda ver bien en el video. Ahí ya debería estar solucionado. Vamos a probar nuevamente con los mismos valores de antes. 5, 2 y 9. Y ahí directamente me dice el triángulo no es rectángulo. ¿Sí? Fíjense que en este caso yo quise hacer una buena práctica, evitar repetir código, pero me terminaba tirando un error. ¿Sí? Así que bueno, les voy a dejar una lista de ejercicios como para que puedan ir practicando para el práctico, para el trabajo práctico. Y cualquier duda me van consultando por, bueno, tienen el foro de consultas y si no, por mensaje privado en el campus. ¿Sí? Les dejo saludos y les deseo un excelente fin de largo.